Este evento se planeó precisamente en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Sabemos que para conseguir nuestros derechos hemos luchado bastante y que esto viene desde historia atrás, que las mujeres hemos sido víctimas de muchísimas clases de violencia, como les en los trabajos, que dicen que las mujeres solamente servimos para la cocina o para simplemente criar los niños o estar en el hogar. Entonces, esto es una fiesta. Es una fiesta porque estamos celebrando nuestros derechos, somos seres humanos y de hecho de seres humanos no tenemos nada de diferente a los hombres. Este espacio me pareció muy interesante, sobre todo el reconocimiento de nuestros derechos, el derecho de nosotras las mujeres. Muy agradecida con la administración municipal, en cabeza de Jimmy, nuestro alcalde, todas estas muchachas tan emprendedoras. Para nosotros es supremamente una alegría grande ver todas las mujeres que asistieron el día de hoy. Aproximadamente 60 mujeres estuvieron en este evento y más la charla radial, porque en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer lo que hicimos fue acomodarnos a la situación de la pandemia. Entonces hicimos charla radial, hicimos esta charla presencial y la acogida que tuvieron las mujeres fue algo que a mí personalmente me sorprendió, porque a veces a esta clase de charlas las mujeres no asisten. Y les doy agradecimientos al señor alcalde, a las compañeras de la Equidad de Mujer, a la Secretaría de la Mujer, mil gracias. Y desde Consejo Consultivo también les doy el agradecimiento, porque nosotros también estaremos pendientes de todos estos eventos y toda esta participación para apoyar y seguir apoyando a todas las mujeres. No solamente a las mujeres, sino también a los hombres, porque debe haber una sororidad entre mujeres y hombres. Lo que queremos con la administración municipal es que ustedes tengan estos espacios, que sean continuos, que no solamente sean por el marco de los derechos de las mujeres, sino que sean más seguidos para que podamos compartir entre mujeres todo lo que necesitamos, las alegrías, las tristezas. Y es importante que ustedes sepan que no están solas, que nosotros desde la Oficina de Juventud y Equidad de Género estamos acompañándolas. Quiero invitarlas a todas este lunes a las 6 de la tarde en el Coliseo para que estemos allá, para que compartamos con todos los protocolos de bioseguridad. Queremos cerrar esta conmemoración con una rumba neón a las 6 de la tarde en el Coliseo, entonces las esperamos a todas. Muy lindo todo, muy agradecidos que se estén acordando de nosotros, que supuestamente somos el sexo débil, pero no. Nos están haciendo sentir grandes, valiosas, importantes, muy agradecidos de todo corazón, con la sorpresa, con la serenata, con todo, con todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.